Chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que yo creo que les va a ayudar a muchas personas que están aquí, que me siguen y que sé que eso los está deteniendo para obtener un resultado o para hacer un cambio brutal en sus vidas. Y es que la diferencia de una persona que quiere lograr verdaderamente algo a una persona que simplemente lo desea es el miedo. ¿Sí? No es que una no tenga miedo y que la otra sí, es que una decide actuar a pesar del miedo y la otra deja que el miedo lo congele y no actúa por miedo. Entonces, esa gran diferencia hace que tú no te atrevas a hacer algo en la vida por el cual logres un gran resultado, ¿sí? Porque hay que tener algo muy presente. Primero tienes que ser, luego hacer y al final vas a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas que están llenas de miedo, como no ven el resultado, ¿sí? No son esas personas que tienen ese resultado. Por lo tanto, no toman esas acciones y esos riesgos que requieren para tener ese resultado, ¿sí? Las acciones que requieren para tener esos resultados. Una persona que quiere tener ese resultado, sí o sí toma riesgos y toma acción diaria para ser más rápido esa persona que ya tiene ese resultado. ¿Sí me hago entender? O sea, es algo que parece complejo, pero no, es fácil de entender. Cualquier niño de 5 años lo puede entender y lo puede hacer hasta mejor que tú, porque los niños no tienen casi miedo. Ellos sí no actúan con miedo. Entonces es eso. La diferencia de las personas que realmente quieren lograr algo es que actúan a pesar del miedo. Que las personas que simplemente lo desean es que dejan que el miedo las domine. Se me olvidó la palabra que estaba diciendo ahorita. Las neutralice, ¿sí? Y no actúan en base a ese miedo que tienen. Entonces por eso no logran nada en la vida, no se atreven a salir de su zona de confort, porque normalmente todo lo grande o las cosas que quieres lograr en tu vida siempre está fuera de la zona de confort, ¿sí? Y siempre va a generar, o sea, todo lo que genera miedo está fuera de la zona de confort, pero es porque es otro nivel. Dentro de la zona de confort no hay miedo, entonces por eso muchas personas se quedan dentro de la zona de confort, porque la mente está acostumbrada a eso, a huir y a quedarse, o sea, como a huir del miedo, ¿sí? Y a quedarse en la zona de confort. El miedo hay que enfrentarlo, ¿sí? Hay que dominarlo y hay que ir por encima de él, porque el miedo siempre va a estar ahí. La moto haciendo bulla. Siempre va a estar ahí para detenerte o para no dejar que avances. Entonces tú decides si permites que el miedo te detenga, ¿sí? Miren estas vistas hermosas que me acompañan aquí en mi apartamento. Bueno, esto es un ejemplo de que yo tenga estas vistas que no permití que el miedo me dominara, porque obvio me di miedo y yo obvio me dio miedo y yo actué a pesar del miedo, ¿sí? Y por eso puedo disfrutar de esta vista de donde estoy, porque obviamente tienes que hacer un sacrificio para poder tener este resultado. Es como todo, ¿no? Tienes que salir de la zona de confort para poder lograr ese resultado, ¿sí? Y la mayoría de las personas no están dispuestas a pasar por esto por miedo, se cagan del susto. Y muchas veces todo lo que se imaginan en su cabeza no es real, porque el miedo es así, el miedo no es real. El miedo tú lo creas en tu mente con miles de pensamientos de que crees que es lo que puede pasar si no te funciona o si no pasa lo que realmente quieres. Y puede que pase o puede que no, ¿sí? Entonces, de igual manera, si sigues vibrando en esa frecuencia de miedo, al fin y al cabo vas a sufrir de cierta manera, porque con el miedo vas a traer ese resultado que no querías. O simplemente te quedas ahí quieto sin avanzar, y eso también genera miedo, porque normalmente el ser humano tiene que estar en constante crecimiento, en constante avance, y cuando no sucede eso, ¿sí? Se deprime,
le da ansiedad, se angustia, le da mucha preocupación, etcétera, porque se dejó dominar del miedo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Yo se los quería compartir, chicos, porque eso es lo que nosotros pues hemos hablado con mi novio normalmente y hemos actuado y hemos reflexionado sobre eso, de que nosotros hemos sido personas de que hemos actuado con menos miedo, porque no podemos decir que no lo tenemos, pero no nos dejamos dominar de él. Podemos decir que tenemos un 80% de fe y un 20% de miedo, porque si nosotros nos hubiéramos dejado dominar del miedo, no estuviéramos aquí. Créeme que no, porque la mayoría de las personas que tienen demasiado miedo no actúan, ¿sí? Mucho menos van a tener un gran resultado. Y eso requiere esfuerzo, eso requiere acciones, eso requiere sacrificios que vas a hacer que generan miedo, pero el resultado va a ser beneficioso. Entonces, ¿qué recomendación pues te puedo dar ya finalizando el video del día de hoy? Porque es muy importante que reconozcas eso si de pronto está pasando en tu vida, de que si eres una persona que está actuando desde la fe o desde el miedo, porque tú puedes tener miedo, pero tú decides actuar desde la fe. Tú puedes tener fe, pero decides actuar desde el miedo. Entonces, esa es la diferencia, de que puedes alcanzar un gran resultado o no, quedarte estancado. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no esperen a que el resultado llegue por sí solo, porque normalmente la gente piensa que el resultado llega y no son esa persona merecedora de ese resultado. Tú, para poder tener ese resultado, debes de tomar acciones que te lleven a ese resultado. Y esas acciones, escuchen. Ay. Bueno, pensé que era carro, pero son motos. Bueno. Acá escuchando bullita. Bueno, tienes que ser esa persona que ya tiene ese resultado, aunque no lo puedas ver. O sea, entiende eso. Tienes que tener fe antes que miedo. La fe es eso. Ver, o sea, poder ver lo que literal no puedes ver. O sea, sí, o sea, creer en lo que no ves, ¿sí? Eso es la fe. El miedo es lo contrario. Las personas miedosas deciden primero ver para creer. Y ahí es cuando no son capaces de crear algo que verdaderamente valga la pena en su vida. Entonces yo les recomiendo eso, que primero, ¿sí? Sean esa persona, luego tomen esas acciones necesarias para poder obtener ese resultado de esa persona en la que se han convertido. Entonces primero es ser, hacer, y al final van a tener como consecuencia. Entonces nada, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya ayudado esta información, que es de mucho valor. La verdad, yo sé que Dios me está utilizando como instrumento para enviarles este mensaje, porque sé que voy a ayudar a muchas personas, y pónganlo en práctica y verán que van a poder materializar grandes cosas como yo, esta vista tan hermosa, y bueno, o lo que deseen, cualquier deseo intenso que quieran en su vida. También es muy importante que tengan ese deseo intenso, sí, porque si no están trabajando por algo, o sea, que quieren en la vida, pues de nada sirve uno convertirse en esa persona que quiere convertirse si no tiene un deseo intenso. Entonces eso también es demasiado importante que lo tengas para trabajar en esa persona que quiere ese resultado, esa persona que se merece ese resultado, esa persona que ya tiene ese resultado. Chicos, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.